Empezamos. Qué poca vergüenza. Otro. Bueno, empezamos. Uy. Espera que estoy yo aquí. Ahora sí. Pues vamos a hablar primero de lo que vamos a hablar es del aturdimiento. Hay personas que realmente se encuentran en momentos como aturdidos, ¿no? Por el bloqueo físico. El aturdimiento es un trastorno caracterizado por la sensación de vaído o embotamiento que puede hacer perder un poco el conocimiento, afectando a la vista y al oído. Cuando es bloqueo emocional, una persona sufre aturdimiento cuando cuando quiere huir de algo o de alguien, porque esa situación le hace revivir una antigua herida no sanada. También es posible que la persona se considere aturdida, es decir, que actúe sin reflexionar, que sea distraída o que no se organice bien. Personas que realmente le cuesta organizarse, ¿no? Hacen la faena, sacan su faena, pero le cuesta organizarse, ¿no? Entonces, estas personas como que en momentos se encuentran aturdidas, no saben, porque como no saben organizar, como que a veces se pierden, ¿no? Si sufre aturdimiento, esto es el bloqueo mental. Si sufre aturdimiento frecuente, se observa atentamente a lo que se acaba de decir, lo que acaba de suceder o lo que crees que podría suceder. En el instante siguiente, los aturdimientos se deben a una imaginación muy fútil y a que te exiges demasiado. Es otro punto. Hay personas que se exigen demasiado. Yo, por ejemplo, tengo a mi hija misma, ¿no? Que ella es perfeccionista y se exige. O sea, y no solamente se exige ella, es que sufre porque quiere exigir a todo el mundo. Ella quiere que, como ella es perfeccionista, quiere que todos sean perfectos. Y no es así, ¿no? Ni ella tampoco es perfecta, pero tiene un perfeccionismo y quiere que todo salga y esto no puede salir de esta manera. Entonces, pues, lo que sufre porque los demás no son como ella, ¿no? Y es un problema que se exige demasiado, pero ya no solamente se exige ella, sino que a la vez exige a los demás. Como que esto no lo veo bien, pues hasta que no lo hace bien no para, ¿no? Pues eso es también fuerte, ¿no? Una persona que son así sufre. Es posible que tiendas a exagerar lo que sucede por el gran miedo o sufrimiento vivido cuando eras niño o niña y que aún no has resuelto. El universo te hace vivir situaciones nuevas para recordar ese pasado y darte la ocasión de resolverlo de una vez por todas. Con la técnica del perdón y a los demás y a ti. Es muy importante, antes he hecho un vídeo que lo tengo que subir luego a YouTube, hablaba de esto, de la magia del perdón, ¿no? Realmente debemos perdonarnos todos. Cuando tú te perdonas eres más feliz y no guardas resentimiento a nadie, eso es un regalo de la vida, es una paz para ti, porque te sientes en paz. Y si si a mí no me gusta esto, lo puedo cambiar. Nadie me obliga a estar atada a una situación. Yo puedo cambiar esa situación. Y muy, muy bonito es perdonar. Estamos aquí, bueno, vamos de paso. A veces nos pasamos la vida discutiendo, peleándonos, criticando, juzgando, cuando realmente no deberíamos hacerlo. Nos hemos acostumbrado, y lo estoy viendo por la gente,
programas de televisión, que la gente se ha vuelto como jueces. Todo el mundo juzga y rejuzga y dices, bueno, pero no sé, es algo que lo estamos viendo no solamente en televisión, sino en las personas que nos rodean, ¿no? Que nos gusta juzgar al otro. Y no somos jueces, tenemos que darnos cuenta que ni esa persona es perfecta ni tú tampoco. Por lo tanto, no podemos juzgar a nadie. Ni sabemos cómo esa persona la ha llevado a proceder de esa manera. Por lo tanto, no somos nadie para juzgar. Es algo que deberíamos tenerlo en mente, ¿no? En nuestra cabeza. Bloqueo espiritual. Para conocer el bloqueo espiritual que te impide responder a una necesidad importante de tu ser, utiliza las preguntas sugeridas al final. Al final las respuestas te ayudarán a precisar la verdadera causa de tu problema físico. Primero, el bloqueo físico. ¿Qué adjetivos puedes descubrir mejor lo que siento en mi cuerpo? ¿Qué adjetivos pueden describir lo que estoy sintiendo con eso me está pasando? La respuesta representará lo que sientes ante la persona o la situación que ha desencadenado el mal. Bloqueo emocional. ¿Qué me impide realizar esta enfermedad? ¿Qué me está impidiendo hacer esto que me está pasando? Tus respuestas a esta pregunta representan el deseo o los deseos bloqueados. ¿A qué me obliga esta enfermedad? Retoma esta respuesta y agrega la palabra no al principio de cada una de ellas. Esta frase representa el deseo o los deseos bloqueados. El bloqueo espiritual. Si me permitiera este o estos deseos, ¿qué sería? Utiliza los deseos encontrados en la etapa interior. La respuesta corresponde a una necesidad profunda de tu ser, bloqueada por alguna creencia. Bloqueo mental. Si en la vida me permitiera ser, repetimos la respuesta de la pregunta anterior. ¿Qué podría sucederme de desagradable o de no aceptable? Esta respuesta corresponde a la creencia no benéfica que bloquea tus deseos y te impide realizar tu necesidad, creando el problema físico. Esta pregunta es importante que bueno, o si nos está pasando a nosotros, pues ir pensando el por qué, porque ahí, contestando estas preguntas, podemos llegar a la raíz. ¿Por qué me está sucediendo esto? Si no os pasa a ninguno, pues si conocéis a alguien que le está pasando esto, le podría llegar esta información. Para que la persona, bueno, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Bueno, aquí tenemos a Mikao Usui, al maestro de Reiki. Vamos a hablar un poquito de la biografía de Mikao Usui, un poquito, conocerlo un poco para las personas que, bueno, que no sepan de su historia, pero vamos a hablar un poquito de él. Costeó sus estudios con su trabajo. Viajó a Europa, Estados Unidos y estudió historia, medicina, religión y psicología. En marzo de 1922, cuando el maestro Mikao Usui ayunaba en la montaña sagrada de Karuma, buscando la iluminación, la potente energía universal de Reiki entró en él y tuvo la revelación de que el universo habitaba dentro de su ser. Fue entonces que alcanzó el Satori, iluminación, y obtuvo el poder para sanar. Obtuvo esa energía fuerte porque aunque todos tengamos el poder para sanar, él en ese momento le entró la energía Reiki y los símbolos. Mikao Usui tenía una fuerza sobre
no digamos sobrenatural, pero una fuerza increíble. Él con simplemente tocar a la persona ya la iniciaba. O igual que nos dicen que nos quitemos el reloj que se nos puede parar, o haciendo reiki o algo, él los paraba. Tenía una energía súper potente, era algo, vamos, bestial, ¿no? La energía que llegó a tener, porque claro, recibió la energía en la montaña del universo, de la fuente, digamos. Para transmitir la habilidad sanadora de Reiki a la mayor cantidad de personas, fundó en abril de 1922 la Usui Reiki Ryo Gakkai en Aoyama, Tokio. En esta escuela puso práctica el poder sanador de Reiki y lo enseñó públicamente. Esta situación se convirtió en la depositaria de las técnicas Reiki tradicional japonesa. A partir de este momento, estableció una vida basada en los 5 principios inspirados en los poemas del emperador Meiji. También diseñó la ceremonia de iniciación para capacitar a nuevos practicantes de Reiki. Ayudó a sanar a las víctimas del terremoto que azotó la región de Kanto, área metropolitana de Tokio. En septiembre de 1923, 2 años más tarde, en febrero, se mudó a un lugar más grande en Nakano. Mikao Usui tuvo una excelente reputación y frecuentemente era invitado en todo lo largo de Japón para impartir sus enseñanzas y realizar sanaciones. Después de haber viajado por Kure, Hiroshima y Saga enseñando Reiki, sanando a las personas, Mikao Usui murió el 9 de marzo de 1926 en una posada de Fukuyama. Tenía 60 años y enseñó a miles de personas y sanó cerca de 1 millón. Formó a 21 maestros. Su tumba se encuentra en el templo de Saizoshi de Tokio. Perdón. Por mucho tiempo se creyó que el método tradicional Reiki Ryo había desaparecido. Sin embargo, gracias a la Usui Reiki Ryo Gakkai, la tradición llegó a nuestros días, junto con los ideales de Mikao Usui. Las enseñanzas y técnicas de Reiki llegaron a Occidente gracias a uno de los maestros, los cuales inició a Mikao Usui, Chujiro Hasaishi, médico naval, y fundó la Asahi Reiki, Kenjun Kai, en el 1927. Perdonadme, pero no pronuncio bien las palabras. En el 1927 y estableció su propia técnica de Reiki. Entre sus pacientes y alumnos estaba la señora Hawayo Takata, o la americana residente en Hawái, quien fue iniciada en la maestría por Hayashi en el 1938. De esta manera nace el linaje Usui Hasashi Takata. Ese es considerado como el principio de la tradición occidental de Reiki. En el 1999, gracias a la labor de los maestros Hiroshi Doi y Fuminori Aoki, las enseñanzas tradicionales de Reiki japonés se abre el camino en Occidente.
Hiroshi Doi es miembro de la Usui Reiki Ryokakai y Fuminori Aoki del Reino Reiki Gakai. Doi es creador de la línea de Gendai Reiki Ho, un método que intenta unificar los dos principales sistemas Reiki. Toma como base la enseñanza de Mikao Usui y las complementa con las técnicas occidentales. Actualmente, Hiroshi Doi es presidente de la Gendai Reiki Healing Association y Fuminari Aoki del Reido Reiki Gakai y Human Aid Tools Institute de Japón. Debido a que Mikao Usui no era un personaje conocido por la sociedad y a que el tiempo que pasó desde que inició sus enseñanzas de Reiki en Río fue únicamente de 4 años. Algunos aspectos de su vida son poco conocidos o confusos. Una referencia para conocer la vida de Mikao Usui es la lápida memorial en el templo de Saioji en Tokio, Japón. Cuando Reiki Ryoro llegó a los Estados Unidos, permitiendo su desarrollo y expansión por el mundo, también se desataron historias falsas y sin fundamento como que Mikao Usui Sensei fue un sacerdote cristiano, que después de la muerte de Usui Asahi le sucedió en el Reiki Rido, que Takata fue la sucesora de Hasashi. Con el paso de los años ha quedado claro que estas historias fueron útiles en su tiempo para expandir Reiki Rido en los países occidentales, pero ahora es necesario dar a conocer la verdadera historia y corregir esos falsos conceptos. Incluso se llegó a creer que el método tradicional de Usui había desaparecido en Japón, pero el hecho Reiki Ryo aún existe. El Usui Reiki Ryo Hakai actualmente mantiene la tradición en los ideales originales del maestro Mikao Usui. Bueno, voy a dejar a Belki. Belki no está. Creía que estaba Belki. Bueno, si sube le dejaremos a ella. Bueno, ahora vamos a conocer un poquito hasta aquí la historia de Mikao Usui. Y ahora vamos con Shiva, Parvati y Ganesha. Vamos a conocer un poquito de ellos también. Como os decía, estamos en pleno Ganesh Chaturthi, el festival que se celebra el nacimiento del dios Ganesha. Y hoy voy a contaros por qué tiene cabeza de elefante. Bueno, en realidad voy a contaros la historia que me contaron a mí, porque buscando en internet he visto que hay diferentes versiones de cómo vino a la vida este dios. Es lo que pasa en la tradición oral. Incluso aunque haya textos escritos en los Purana. Un momentito. Un momentito. Ganesha es hijo de Shiva y Parvati. ¿Cómo que Parvati? Si yo os había hablado de Sati, pues sí, Parvati es la segunda mujer de Shiva, que en realidad
es una reencarnación de Sati. Bueno, cronológicamente esto se sitúa después del baile de la tradición y todo eso. Hola Vivi, bienvenida. En caso de que Shiva y Parvati vivían juntos y estaban enamorados y todas esas cosas de las parejas. Y claro, Parvati se quedó embarazada, pero resulta que Shiva se tuvo que ir no sé a qué, a luchar en una guerra, a meditar en Himalaya. Más le había valido quedarse con Parvati. El caso es que mientras Shiva estaba ausente, Ganesha nació y creció. Cuando Shiva volvió, vio a Ganesha en las puertas de su hogar y con Parvati y terminó que fuera un peligro. Ahí en el momento lo decapitó. ¿Os podéis imaginar el disgusto de Parvati, Shiva, todo compungido también por haber matado a su hijo, cuando ella le explicó quién era? Shiva es un dios, pero por lo visto no es todopoderoso, porque no podía devolverlo a la vida. Así, sin más, pero algo tenía que hacer para consolar a Parvati. Lo que hizo fue sustituir su cabeza por la de una cría de elefante que estaba sola. Y así es como llegó al hinduismo, uno de los dioses más importantes, al cual incluso escribió el Mahabharata, aunque parece que se lo dictó un sabio. En fin, esta es la historia de Ganesha, pero si tenéis curiosidad podéis buscar en internet y encontraréis otras versiones. Que este dios de las letras os acompañe durante Ganesh Chaturthi. Bueno, aquí tenemos a Shiva. ¿Quién es Shiva? Shiva es uno de los dioses más importantes del hinduismo, capaz de crear o destruir lo que desee, porque se considera que domina diversas fuerzas sobrenaturales del cosmos. El dios Shiva representa la destrucción y la transformación universal. Su nombre deriva del sánscrito Shiva y significa el benévolo. También se conoce como el Señor de la Destrucción, el Señor de las Bestias, Dios del caos, Dios del misterio, Dios de la naturaleza, Dios del conocimiento, Rudra, entre otros. La tradición hindú, Shiva, cumple la función del Dios destructor. En la Trimurti, tres formas, o triada hindú, compuesto por los dioses Brahma, Vishnu, y sin embargo también tiene la capacidad de volver a crear, y a partir de la muerte que entendía y a partir del hinduismo representa un cambio en la forma de vida y no de la inexistencia como tal. Como dios destructor, Shiva acaba con todo lo que existe para que surja lo nuevo y se regenere la vida en el universo. Por ello también se le considera el dios del creador. En el campo de la espiritualidad, la destrucción es necesaria para evolucionar. De allí que se le considere también como el yogi o dios del yoga más importante. Asimismo, Shiva es el dios venerado por shivaísmo, una de las creencias más antiguas e influentes de hinduismo. Bueno,
Bueno, y aquí tenemos el propósito de Reiki. Dejamos un poquito al dios Shiva y hablamos del propósito de Reiki. Reiki, cultivar, dirigir y mover energías. Es el propósito de Reiki, ¿no? Cultivar, dirigir y mover energías. Aquí tenemos cómo podemos mover energías. Las podemos mover a través de la meditación, a través del tai chi, del yoga. Podemos mover realmente. El objetivo es tener mejor salud, ¿no? Es mover, bueno, es una manera de mover la energía. Historia. A lo largo de la historia ha habido expertos en la medicina china, religiosos y filósofos de diversas escuelas. Confucianos, budistas, teístas, alquimistas, etc., que han acentuado la importancia de cultivar la salud. Todos ellos han encontrado en el Qigong, que es otra enseñanza, una herramienta práctica para alargar la vida. El cultivo de la salud abarca de manera global a los aspectos físicos, psicológicos, moral, espiritual del ser humano. Ya se incluye herramientas para reforzar el cuerpo y prevenir enfermedades. Un sistema teórico y práctico para alargar la vida y vivir armónicamente en nuestro entorno. Todo ello es consonancia con los ritmos naturales de las leyes universales. Origen del Qigong. Fundamentos del Qigong. Encuentra su origen en la medicina china, que data, según los expertos, de más de 3.000 años. Su principio es estimular la cantidad de energía vital en el organismo y facilitar su libre circulación a través de los meridianos, canales energéticos que recorren nuestro cuerpo. Qigong es accesible a todos y fácil de practicar, desde jóvenes hasta personas de edad muy avanzada. Es considerado hoy en día como la medicina del futuro, por sus potentes beneficios sobre la salud física, mental y espiritual. Aquí tenemos lo que es, bueno, es también movimiento de energía, ¿no? Digamos, lo que es la fuerza de la energía, ¿no? Pasa por el verde, amarillo, es mover en movimiento, se mueve espiral, ¿no? La energía. ¿Cómo funciona la energía espiritual? Ahora, bien, ya te diste cuenta cómo adentro es afuera. Si así funciona la energía, imagina un vaso de agua que se va llenando gota a gota. Todo en él es energía. El recipiente en sí mismo, el vacío, el aire, todo lo que sucede dentro de él. Si el vaso se llena, para que entre una gota debe salir otra gota. Así que incorporando nuestra premisa de la vida diaria, necesitamos que para que entre nueva energía en nuestra vida, algunas cosas salgan. Es así. Para que entre algo en nuestra vida tiene que salir algo, porque si no, imaginaros que si empezamos a comprar ropa y llenar el armario, llegará un momento que no caberá más ropa. Tendremos que tirar alguna ropa, sacar alguna ropa para que quepa nueva. Todo es así. La conciencia humana es tan poderosa que nos permite inclusive
decidir de qué cosas es importante prescindir y con qué quedarnos. Saca el miedo, la duda, la tristeza y la rabia constantemente y todos los días para que no se aquilose y paralice y se estanque tu energía. Hay que sacar todos los días esa duda, ese miedo, la tristeza, la rabia. No nos sirve nada eso tener en nuestro cuerpo. Tenemos que sacarlo. Tú tienes energías sanadoras en tus manos, en tu conciencia y en tu espíritu. Y hay que aprender a utilizarlas, canalizarlas y transmutarlas. Muy importante, es canalizar tu energía. Tú la tienes ya, pero hay que saber canalizarla. ¿Por qué? Porque si no sabemos canalizarla, ¿qué hacemos? Usamos nuestra energía. Nos cansamos, nos sentimos mal. Si sabemos canalizarla, y para eso es la iniciación de Reiki, por ahí nos enseñan cómo canalizar la energía, entonces nuestra energía, bueno, empezará a fluir de otra manera, seremos un canal. Es solo por hoy. Hoy no te enojes, hoy no te preocupes, hoy sé agradecido, hoy trabaja duro, hoy sé bondadoso con los demás. Muy importante el solo por hoy. La semana pasada lo hablamos poco a poco para conocerlo. Bueno, yo lo quería traer también un recordatorio. Gracias a ti por estar allí, por permitirnos servirte desde nuestro corazón. Te bendigo y te agradecemos. De parte de Belki Mendoza y una servidora, Carmen Santiago. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana en el Servicio de Sanación de Ho'oponopono y deseo que tengáis una fantástica noche o tarde. Bendiciones para todos. Nos vamos con alegría.